He titulado el mensaje de hoy: La Navidad solo es el inicio. La Navidad solo es el inicio. Y quiero hoy tomar la perspectiva de unas personas que son desconocidas para nosotros. Muchas veces al escuchar un mensaje de Navidad vemos de la perspectiva de José, la perspectiva de María, de vez en cuando por allá la perspectiva del burro en el establo, pero quiero que veamos la perspectiva de unas personas que fueron o que son desconocidas, pero que fueron los primeros en llegar a ver a Jesús. Y estos son los pastores. Los pastores que estaban en el campo. No sabemos quiénes son, cómo se llaman, no sabemos qué edad tenían, no sabemos de dónde eran. Lo que sabemos es que estaban ellos en sus labores ese día cuando el ángel del Señor se les aparece y les habla de que ha nacido Jesucristo. Y quiero ver algo acerca de estos hombres que creo que encaja todo lo que es la Navidad. Creo que es una de las razones principales por las cuales celebramos la Navidad, y la Navidad solo es el inicio de esto. Y le voy a invitar que tome su Biblia y vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quiero leerle este pasaje que a lo mejor uno no asocia lo que dice este pasaje con la Navidad, pero tiene todo que ver con la Navidad. Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 6. ¿Lo tiene? Filipenses 2, 6 dice: Él, refiriéndose a Jesús, a Jesucristo, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante ¿a qué? A los hombres. Versículo 8. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Quiero hablar de la obediencia, porque la Navidad tiene que ver con la obediencia. Aquí nos revela este pasaje algo que sucede antes de que Jesús venga a la tierra. Y nos dice que Él, estando eternamente con el Padre, estando en el cielo, en la presencia de Dios y en la presencia de la eternidad y del poderoso eterno, dice que se despojó a sí mismo y vino, se humilló y vino en condición de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Diga, haciéndose obediente. Eso encaja la totalidad de la Navidad. Y si Cristo no hubiera venido a la tierra, la cruz no hubiera existido. Y si la cruz no hubiera existido, usted y yo no tuviéramos vida eterna. Porque es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la historia de Navidad no solo es el nacimiento de Jesús, también es de la obediencia de Jesús. La obediencia del Señor a su Padre para venir a la tierra y dar su vida por nosotros. Y la definición de obediencia es estar bajo al que escuchas. Esa es una buena definición de lo que es obediencia. Estar bajo o sujeto a quien escuchas, a la voz de quien sigues, a la voz de quien escuchas.
Y la idea es de que alguien que está bajo autoridad se le da una instrucción, se le da una orden, y esa persona, como está bajo esa voz que escucha, cumple exactamente lo que esa voz o esa persona a quien se ha sometido le indica. Entonces quiero que hablemos hoy de la obediencia, y quiero que veamos a estos hombres desconocidos, estos pastores, y que veamos tres cosas que ellos hicieron y tres cosas que tienen que ver con la obediencia. Porque todo, queridos hermanos, todo tiene que ver con la obediencia. Todo en nuestra vida. La obediencia es parte de todas las áreas de nuestra vida. Encaja cada historia bíblica, encaja cada relación, cada actividad, cada cosa que nos sucede a nosotros. Todo tiene que ver con la obediencia o la desobediencia. Y estamos por concluir este año y estamos por iniciar un año nuevo. Y mi oración es de que usted y yo, al iniciar este nuevo año, nos comprometamos a vivir un año en obediencia a Dios. Un año en obediencia a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo. Pero también, como hoy celebramos la Navidad, viendo cómo estos hombres desconocidos, estos pastores, cumplieron también con la obediencia. Entonces, quiero hablarle de tres cosas. Si vamos a vivir en obediencia, si vamos a caminar en obediencia al Señor, necesitamos tres cosas. Número uno, lo primero que debemos de hacer es someternos. Sometimiento. Si queremos ser obedientes al Señor, debemos de someternos al Señor. El primer elemento, la primera acción de obediencia siempre es sometimiento. Si vamos a caminar en obediencia, tenemos que aprender a someternos a Dios. La palabra someter literalmente en el griego significa que voluntariamente tú doblas tu voluntad propia hacia alguien más o hacia la persona a quien te estás sometiendo. Tú doblas tu propia voluntad hacia esa persona. Y el ejemplo que tenemos de esto está en Juan capítulo 6. Vaya conmigo rápidamente al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Escuche lo que dice Juan 6:38. Este es Jesús hablando y dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido, he venido yo del cielo, dice Jesús, pero yo no vengo con mi propia agenda, no vengo con mi propio plan, no vengo como una iniciativa mía, no vengo como un proyecto mío. Yo vengo sujetado a la autoridad del Padre y yo vengo en obediencia al Padre. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, y de eso se trata la Navidad. La Navidad no es de regalitos, la Navidad no es de lucecitas, no es de adornos, no es de campanitas. La Navidad es que el Hijo de Dios hace la voluntad del Padre para venir a salvar al mundo en obediencia. Para vivir en obediencia debemos de someternos, de doblar nuestra voluntad hacia Dios. El sometimiento, queridos hermanos, a Dios nos guarda del dolor y nos salvará la vida. Mire lo que dice Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron ¿qué?
gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Ahora, yo no sé si usted se puede imaginar esta escena. Aquí están los pastores, ya es noche. Están ellos, me imagino, alrededor de un pequeño fuego que han hecho, y están velando, están cuidando los animalitos, esas ovejas allá en el campo. Y de repente hay un tremendo resplandor, y se les aparece el ángel del Señor, y se llenan de un poquito de miedo. Eso dice, de gran temor. Es un terror, es un espanto. Están alarmados al ver esto. Inmediatamente el ángel les dice: tranquilos, no se preocupen, les traigo buenas noticias. Traigo algo que será de gran gozo para todo el pueblo. Y les cuenta lo que va a pasar. Y de repente se abre el cielo. Acuérdense, está de noche. Se abre el cielo y ya no solo hay un inmenso resplandor de un ser ahí hablando con ellos. Ahora hay miles sobre multiplicados miles. Yo me imagino que en esa pradera donde ellos estaban esa noche se convirtió casi en día por la luz de esos seres vivientes. Miles de ellos cantando, alabando al Señor, anunciando el nacimiento del Salvador del mundo. Oh, por ser uno de esos pastores, ¿verdad? Y estar ahí, a presenciar eso, a ver eso. Yo no sé qué haría usted si usted estuviera ahí. Pero estos pastores tenían dos opciones: o daban vuelta y salían volados de ahí, o se quedaban y obedecían. Se quedaban y se sometían. Yo he escuchado a algunas personas que dicen: ay, pastor, mire, yo quisiera un día ver un ángel, y qué maravilloso sería ver un ángel. Es bueno decirlo, pero es otra cosa vivirlo. Porque usted ve los ejemplos bíblicos, y en la mayoría de los casos, en casi todos los casos, cuando se aparece un ángel, el ser humano se llena de miedo, de temor. Temor a veces de espanto, y a veces temor de que uno no sabe qué decir y dice: ay de mí, porque soy pecador, y se postra uno al suelo. Entonces no es cuestión de que, mira, vi un ángel, mira qué bonito, me habló el ángel. O te llena de terror o te llena de terror, porque es una presencia como algo que nunca hemos visto. Y ese ángel, imagínense, ni siquiera es Dios, es un ser creado. Por eso dice la Biblia que usted no puede ver a Dios con sus propios ojos carnales, terrenales, y quedar vivo,
porque su majestad, su santidad, su resplandor es tan intenso, inmenso, que usted no lo puede soportar. Imagínese, Moisés solo le vio la espalda a Dios y cómo le quedó el rostro a Moisés. Entonces, no es como lo pintan las películas, que se le aparece ahí un ser en blanco. No. Y ellos tenían dos opciones: o salen corriendo o se quedan y se someten. ¿Qué ejemplo el que nos dan ellos? Porque se quedan en obediencia y se someten a lo que el ángel les está diciendo. Y sabe, ellos fueron recompensados en ser los primeritos en llegar al pesebre. Los primeros en llegar, los primeros en escuchar que había nacido Jesús. Los primeros en llegar a ver a Jesús eran estos pastores. Mucha otra gente después escuchó, mucha otra gente también después vio a Jesús. Pero estos hombres desconocidos, porque no permitieron que el temor que los había sobretomado, no permitieron que ese temor les haría huir de ahí, sino se quedaron en obediencia y escucharon las orientaciones que les estaba dando el ángel del Señor. Escúcheme, sometimiento, el sometimiento no es solo una acción, es una actitud. El sometimiento no es solo una acción, es una actitud. Escúcheme bien, escúcheme cuidadosamente, porque quiero hablarle claro y quiero que usted entienda esto hoy. Cuando hablamos de someternos, hay tres tipos de personas: los que se someten, los que no se someten y los que se someten bajo obligación. Y escúcheme bien, si su sometimiento está basado en la obligación, entonces la primera vez que su voluntad no esté de acuerdo con quien usted se ha sometido, usted se va a rebelar. Si su sometimiento es bajo obligación y no porque usted desea, si usted desea someterse y desea estar bajo autoridad, pero si usted no desea y si su sometimiento está bajo obligación, entonces la primera vez que su voluntad no esté de acuerdo con la persona a quien usted se ha sometido, usted se va a rebelar. En otras palabras, el espíritu de obligación da a nacer rebelión. Eso es algo que usted debe de escribir en algún lugar. El espíritu de obligación da a nacer rebelión. Si usted se siente obligado para hacer cualquier cosa, hay una buena probabilidad de que usted se va a rebelar. Si usted se siente obligado a quedarse casado, hay una alta probabilidad de que usted se va a rebelar. Si usted se siente obligado a tener que leer la Biblia, hay una alta probabilidad de que usted se va a rebelar. Si usted se siente obligado a hacer cualquier cosa, es cuestión de tiempo y usted se va a rebelar. Entonces el espíritu de obligación, la obligación, hace nacer rebelión. Dios no quiere que usted se someta a Él bajo obligación. Quiere que usted se someta a Él porque nos conviene 1000 veces someternos a Él. Nos conviene someternos 1000 veces a Dios. El primer elemento para la obediencia es someterse. El segundo elemento, está tomando notas, ¿verdad? El segundo elemento es escuchar.
Uno no puede caminar en obediencia si no se somete, y uno no puede caminar en obediencia si no escucha. Si vamos a obedecer y si vamos a cumplir con la orden que Dios nos da, debemos de recibir la orden, debemos de escuchar. Si vamos a obedecer lo que el Señor nos está diciendo, debemos de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Amén. Debemos de escucharlo, escuchar su voz. Tenemos la historia aquí de los pastores, y ellos escucharon la voz del Señor a través del ángel y a través de las huestes celestiales. Ellos escucharon, pero ellos lo tuvieron fácil, porque de noche se les presentó el ángel del Señor y después habían miles de ángeles. Y es fácil cuando el Señor le habla a uno de esa forma. Es fácil escuchar, pero Dios no siempre nos habla así. No sé cuándo fue la última vez que un ángel del Señor se le apareció a usted y luego miles de ángeles se le aparecieron también para hablarle a usted. No sé cuándo fue la última vez que le pasó eso a usted. Bueno, para mí en lo personal fue hace 3 semanas. No es cierto. Dios no nos habla así. Sería fácil que Dios nos hable así, pero no nos habla Dios así. ¿Cómo nos habla Dios entonces? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Una de las cosas que yo escucho muy frecuentemente, y nosotros los pastores escuchamos frecuentemente, es: pastor, es que yo no puedo escuchar a Dios como usted escucha a Dios. Si yo pudiera escuchar a Dios como usted escucha a Dios, mitad de mis problemas no tendría. Yo escucho a la gente decir eso. Es que usted sabe escuchar a Dios, es que usted escucha a Dios y por eso a usted le va bien. Pero si yo supiera escuchar a Dios, si Dios me hablara, entonces no tuviera la mitad de los problemas que tengo. Y cada vez que oigo eso, me da algo de tristeza por las personas que me dicen eso, porque Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablando. Dios siempre me está hablando a mí. Dios siempre le está hablando a usted constantemente. ¿Sabe por qué Dios siempre está hablando? Porque a Dios le gusta hablar. A Dios le gusta hablar. Le gusta hablar con nosotros, le gusta comunicarse con nosotros. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de la historia de Samuel? Del pequeño Samuel. Él escucha la voz de noche. Escucha una voz que le dice: Samuel. Y él se despierta y se levanta. Y en ese tiempo él estaba viviendo en el templo. Entonces él va a Elí, el sacerdote, y le dice: sí, señor, aquí estoy, ¿en qué le puedo ayudar? Y Elí le dice: no, yo no te llamé, vete a acostar y duérmete. Entonces, bueno, él va y se regresa y se vuelve a acostar, se duerme, y luego escucha la voz otra vez: Samuel. Y se levanta otra vez y viene: sí, señor, aquí estoy, ¿en qué le puedo ayudar? Es la segunda vez que lo despierta. Elí, me llamaste. Y yo me imagino que Elí le dijo de una forma más fuerte: no te llamé, vete a dormir. Y se va a dormir. Y luego escucha por tercera vez: Samuel. Oiga, yo me imagino que esta vez Samuel no salió disparado a ir a hablar con Elí. Y va y habla con Elí la tercera vez. Y dice la Biblia en ese momento que Elí, el sacerdote, entendió.
No había entendido antes. Entendió que era el Señor que le estaba hablando al muchacho. Entonces, esa tercera ocasión, Elí le dice a Samuel: ahora regresa a acostarte, y si vuelves a escuchar la voz, dile a esa voz: heme aquí, háblame. Y es interesante que en el versículo 7, ahí de 1 Samuel 3, no lo leamos ahorita, pero en el versículo 7 de 1 Samuel 3 dice que para ese momento en la vida de Samuelito, para ese momento, Samuel no había conocido la voz de Dios. Lo que dice es: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces no conocía Samuel al Señor. Entonces el problema, queridos hermanos, no es que no escuchamos. El problema es que no sabemos reconocer la voz de Dios. Ese es el detalle. Entonces no solo debemos de escuchar la voz, pero reconocer la voz de Dios. Samuel no había conocido aún a Jehová, pero escuchó la voz. Pero no había conocido aún a Jehová, pero escuchó la voz de Jehová. Entonces el problema es no tanto que no escuchamos, pero que no sabemos distinguir la voz de Dios y la voz del ruido de todo lo demás. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? En una ocasión Cristina salió con las niñas y quedó en casa conmigo Isabela. Y Isabela entonces me empezó a contar una historia, y yo escuchándola, y después de la nada me pregunta: papá, ¿Dios te habla? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan más profunda teológica! Y me empecé a tratar de acordar todo lo que se me había enseñado en el seminario teológico, todo lo que he aprendido de mentores y de personas que me han enseñado a escuchar la voz de Dios, porque esa es la pregunta del millón que miles de personas se hacen: ¿cómo sé si es Dios? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Y es lo que me estaba diciendo Isabela: ¿cómo sabes que es Dios? ¿Cómo sabes que Dios te habla? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esto significa que cada vez que usted se mete a la palabra de Dios, usted aprende no solo a escuchar la voz de Dios, pero aprende a reconocer la voz de Dios. Cuando nos metemos en su palabra, aprendemos a escuchar y aprendemos a reconocer su voz. Porque Dios, como le dije, está constantemente hablando. Nos habla a todos nosotros aquí nos está hablando. Nos habla constantemente. Habla a los cristianos y habla a los no cristianos. Les habla atrayéndolos hacia Él mismo. Y si tú hoy nos estás visitando y no conoces a Jesús como tu Salvador personal, hoy Dios te está hablando. Te está hablando ahora mismo. Y te está hablando porque quiere una relación personal contigo. De eso tiene que ver la Navidad. De eso se trata la Navidad. Entonces, le quiero dar un consejo. Parte de mi tarea como su pastor
es de ayudarle a usted en esta área. Parte de mi tarea en cuanto a esto, de obedecer la voz del Señor, hay 3 cosas que yo quiero que usted haga y que usted aprenda a hacer, y es mi meta enseñarle a hacer. Número 1, que usted aprenda a escuchar la voz de Dios en papel, en su Biblia. Que usted aprenda a escuchar. Esto se aprende a escuchar la voz de Dios en papel. Su Biblia, las Sagradas Escrituras, es la palabra inspirada de Dios. Y uno de los retos, una de las metas que yo tengo para usted al cerrar este año, al iniciar el año nuevo, es que usted aprenda a escuchar la voz de Dios a través del papel. También, número 2, que usted aprenda a reconocer la voz de Dios y sepa cuando es Dios hablando y cuando no es Dios. Sepa cuando es Dios hablándole a usted o cuando solo es un buen consejo de alguien. Que usted pueda discernir, reconocer la voz de Dios. Y número 3, que usted aprenda a escuchar la voz de Dios y discernir la voz de Dios en persona. Primero en papel y luego en persona, a través de un consejo, a través de lo que está escuchando hoy. La Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que usted pueda discernir la voz de Dios cuando alguien le está hablando. Eso es lo que pasa cuando venimos a la iglesia. Eso es lo que pasa cuando usted trae sus hijos a la comunidad infantil. Usted los trae para que ellos escuchen en persona la voz de Dios. Que no le cuenten que Dios habló, que ellos mismos en persona escuchen a Dios. Por eso usted viene aquí, para escuchar a Dios en persona, para que no le cuenten lo que Dios está diciendo, pero que usted pueda escuchar a Dios. Y parte de mi tarea, parte de esas metas que yo tengo como pastor para usted, es que usted escuche la voz de Dios en papel, que escuche la voz de Dios en persona, que pueda reconocer la voz de Dios. Entonces, para caminar en autoridad y para vivir bajo obediencia, debemos, número 1, someternos. Usted no puede estar en obediencia sin someterse. Número 1, someternos. Número 2, escuchar la orientación de Dios. Y número 3, simplemente hacer lo que se nos pide. Hacer lo que Dios nos pida. Para caminar en obediencia, usted tendrá que hacer todo lo que Dios le pide que haga. El problema, queridos hermanos, es que no nos gusta que nos digan qué hacer. No nos gusta. Obedecer no viene de forma natural, porque no nos gusta obedecer. Desde chiquitos, usted los escucha a los niños, desde chiquitos dicen: tú no me mandas, tú no eres mi jefe, tú no eres papá, tú no eres mi madre. ¿Usted cree que alguien les enseñó eso? Es parte de esa naturaleza pecaminosa. No nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan qué hacer. Y nuestra carne no le gusta eso. No nos gusta que nos digan qué hacer, pero nosotros tenemos que convencernos una vez y por todas de que nos conviene obedecer a Dios. Nos ahorrará mucho dolor, mucha frustración si le obedecemos a Él. Una de las cosas que hace tiempo, cuando yo ingresé al ministerio, una de las cosas que yo tuve que aprender es el gran principio de que todos, usted y yo, todos, a nuestra manera de hacer las cosas no funciona.
a la manera a mi manera de hacer las cosas no funciona. A la manera suya de hacer las cosas no funciona. La única cosa que funciona es hacerlo a la manera de Dios, a como Dios dice. No importa cuánto éxito tenga la gente, no importa cuánto dinero tenga, no importa cuánta educación han adquirido en la vida, no importa en su contexto de vida, su manera de hacer las cosas no funciona. Es la manera de Dios. Entonces, en cuanto antes nosotros reconozcamos esa gran verdad y vivamos bajo la obediencia del Señor, el ángel le dice a los pastores: vayan a Belén, allá encontrar al niño, y les da las pistas, les da las orientaciones y las cosas que ellos van a buscar. Van a encontrar a este futuro rey eterno, a este Mesías, a este Salvador. Lo van a encontrar, no les dice en un hotel, lo van a hallar en una cama, en una cuna. Les dice exactamente cómo lo van a hallar, dónde lo van a hallar. Y ellos van a Belén. Y no fueron buscando de casa en casa, fueron buscando de establo en establo. Porque las orientaciones que habían recibido eran tales. Cuando nosotros seguimos las orientaciones, cuando nosotros obedecemos tal como Dios nos orienta y nos dice, nos irá muy bien. Mire, vaya conmigo a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Quiero demostrarle dos pasajes antes de concluir. Juan capítulo 2. Mire el primer milagro. Le voy a ilustrar esto, le voy a enseñar esto. El primer milagro que hace Jesús. Juan capítulo 2, versículo 1. Este es el primer milagro que hizo Jesús. Al tercer día se celebraron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Versículo 3. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué respuesta la que le dio Jesús? María le dice: Jesús, ya no hay vino, haz algo. Y Jesús dice: mi hora no ha llegado. Mire el versículo 5. Como toda madre sabe qué hacer. Y su madre está conversando ¿con quién? Antes del 5. ¿Con quién está conversando? ¿Con quién? Con Jesús. Le dice a Jesús: Jesús, ya no hay vino. Y Jesús dice: ¿eso qué tiene que ver conmigo? Ya, mi hora no ha llegado. Y la madre deja de conversar con Jesús. Y mire el versículo 5. Y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Está hablando con Jesús y Jesús le dice: mi hora no ha llegado. Ok, sirvientes, hagan todo lo que este hombre les dice. Si alguien va a resolver aquí, es Él. Si alguien tiene una respuesta aquí, es este hombre. Hagan todo lo que Él dice. Y mire, algo sucedió ese día. Algo sucedió. María deja de ver a Jesús, ve a los sirvientes. ¿Por qué? Porque hay una revelación de obediencia. Ella conoce quién es este hombre. Ella sabe. A lo mejor los sirvientes no saben que este es el Mesías, el Hijo de Dios.
A lo mejor los sirvientes no saben quién es este que se llama Jesús, pero María lo sabe y ella tiene una revelación de obediencia, de obedecer a Dios, y ahora una revelación de obediencia combinado con una acción de obediencia. Sabemos el resto de la historia. El Señor multiplica agua en vino. No es solo importante tener una revelación de obediencia, que hay que obedecer al Señor, hay que también combinarlo con una acción de obediencia. Hay gente que sabe que debe obedecer al Señor y no lo hace. Y en el versículo 11, ahí mismo, en Juan 2, mire el versículo 11. Este principio de señales. Principio de señales. En mi Biblia yo tengo subrayado principio de señales. Es por eso que Jesús le dice: mi hora no ha llegado. Porque una vez que empezaran los principios de señales, o esas señales de la glorificación de Dios, empezaría no solo ese ministerio poderoso de Jesús, pero empezaría el camino hacia la cruz. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? Su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? La revelación de obediencia con la acción de obediencia. Es lo que hicieron los pastores. Recibieron la orden de ir y que dijeron: no, en otro día vamos. Como estamos tan ocupados con estos animales aquí, no, mejor en otra ocasión. Lo vamos a agendar, a ver cuándo vamos, ahí lo vamos a agendar. Inmediatamente se fueron. Y yo no sé dónde dejaron las ovejas. No nos dice. No sé si las dejaron encargadas con alguien, o si, ¿sabes qué? Llevemos a todos estos animales con nosotros. Y llegaron a Belén con una manada de ovejas. Pero obedecieron y vieron la gloria de Dios en ese pesebre. Ahora, ¿cuál será tu revelación de obediencia combinado con tu acción de obediencia? En esta Navidad, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Cuál es tu revelación de obediencia hacia Dios combinado con tu acción de obediencia en la tierra y en la vida cotidiana? ¿Y qué causará que recibas al obedecer? Mire, le voy a dar un pasaje más. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Yo le voy a decir, si usted se compromete hoy, qué mejor día de comprometerse que en una Navidad, de comprometerse a obedecer al Señor. Deuteronomio capítulo 28. Y quiero que ustedes me acompañen en su Biblia. Quiero que ustedes lo lean conmigo. Deuteronomio 28. Mire el versículo 1. Empecemos el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, si escuchas. ¿Se acuerda? Que esa es la segunda cosa que tenemos que hacer: someternos, escuchar y hacer lo que se nos dice. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra, ahí está el hacer, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra,
y vendrán sobre ti, ojo, y vendrán sobre ti, te alcanzarán todas estas bendiciones bajo una condición. No son gratis, hay un precio que pagar, hay una condición. Si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Y luego mire lo que dice que va a suceder, Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta. Imagínese una canasta bendecida. Tu canasta. Y tu arteza de amasar. Esta es una tabla de pan. Una tabla para hacer pan. Tu tabla para hacer pan. Amanece caminando en la calle con una tabla. Mira, aquí estoy. Esta es mi tabla bendecida. Estoy tan bendecido que hasta mi tabla para hacer pan es bendecida. Versículo 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aleluya, aleluya. ¿Para quiénes es esta bendición? Para los que escuchan su voz, para los que oyen atentamente la voz de Jehová y cuidan y guardan en poner en obra, en práctica esto. De esto tiene que ver la Navidad. Dios no solo le bendice a usted, queridos hermanos, no solo les bendice a usted para bendecirles a usted. Cuando Dios le bendice a usted, bendice a los hijos de los hijos de sus hijos. La bendición que Dios le da a usted no es solo para usted, es para los hijos de sus hijos. Ayer estaba hablando con hermano Mauricio. Ayer Mauricio cumplió años. No de bebé, pero cumplió años de cuando volvió a nacer. Y me estaba contando. Y dice, más o menos a esta hora, me dice, hace 25 años, hoy está cumpliendo 25 años Mauricio. Hace 25 años, en una noche buena, un 24, yo le estaba diciendo a mi esposa, de aquí en adelante le voy a dar la espalda a la desobediencia. Y voy a seguir a Dios. Esa tarde fue a una reunión en la iglesia. Y cuando el pastor pide quiénes quieren entregarle su vida a Jesús, Mauricio dice yo. Y me contaba que el pastor no creía en él, porque era tremendo Mauricio. Y dice que el pastor le pregunta, ¿estás seguro? Sí. ¿Pero estás seguro? Sí, decía Mauricio. ¿Pero en serio? Sí, decía. ¿No está jugando? No. ¿Pero está seguro? Sí. Y como que estaba tratando de desanimarlo el pastor, yo creo, ¿verdad? Que ¿sabe qué sucedió? Esa decisión hace 25 años tendrá un impacto en sus bisnietos, en los hijos de sus hijos. Tendrá un impacto para su hijo, para su nieto y sus bisnietos.
Una decisión de obediencia. De eso se trata la Navidad. Deja de caminar en desobediencia. La Navidad solo fue el inicio. La Navidad es solo el inicio de una vida maravillosa que Dios le quiere dar. Póngase sobre sus pies.